Ay, hijos míos, dicen que el golpe más duro siempre llega de donde uno menos lo espera, de quien más confía, de la sangre misma. Y uno no se da ni cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Aprendí del modo más doloroso cómo ese manto mágico llamado riqueza, cuando se posa sobre los hombros de una persona, puede arrancarle la conciencia y borrar su memoria. Esta es mi historia, la historia amarga de cómo mi propia hermana, Francisca, después de heredar una gran fortuna, le dio la espalda a su hermana mayor, Ana, y me apartó del hogar de nuestro padre, borrándome también de los recuerdos de nuestra madre. Cuando mi hermana Francisca y yo llegamos al mundo, no dormimos en camas lujosas ni tuvimos mesas llenas de manjares. Crecimos en la única habitación que nos dejó nuestro padre, compartiendo a veces un pedazo de pan duro, pero siempre aferradas de la mano, una sosteniendo a la otra. Yo siempre fui la que aceptaba su destino, la que sabía conformarse con poco, la que, como mi difunta madre, intentaba mantener en pie el hogar con humildad y trabajo. Pero los ojos de Francisca siempre estaban puestos más allá, en las vitrinas brillantes de las grandes ciudades donde terminaban nuestros caminos polvorientos. Su ambición sin freno por la riqueza empezó el día que conoció, en nuestro pequeño pueblo, a un hombre rico de Madrid que había llegado por negocios. Ese encuentro fue el comienzo de la desgracia que rompería el lazo que creí indestructible entre dos hermanas. En aquel maldito día, mientras hacía su maleta para casarse con él y marcharse a la capital, se volvió hacia mí y me dijo: «Hermano, cuando sea rica, te sacaré de esta vida, te lo prometo». Vi en sus ojos un brillo frío, una codicia que me heló, pero aún así no pude pensar mal de ella. En los primeros meses después de su partida, me llegaron cartas escritas en papeles relucientes, llenas de palabras sobre su felicidad, pero vacías de alma. Al leerlas, sentía que no leía a mi hermana, sino al personaje elegante y falso que había creado. El tiempo implacable siguió corriendo. Las postales semanales se convirtieron en mensuales, después en un simple saludo de Navidad. Y finalmente, incluso su voz por teléfono adoptó un tono distante y autoritario, como si hablara no con su hermana, la que había compartido con ella años bajo la misma manta, sino con una sirvienta. Cuando nuestro padre cayó enfermo y su cuerpo agotado no pudo resistir más, la llamé, suplicándole: «Papá se muere, ven a verle una última vez, pide su perdón». Ella respondió con frialdad: «Hermana, tengo una cena muy importante esta noche, no puedo ir, pero mi abogado se encargará de los gastos». Nunca olvidaré esa frase cruel. Después de los 40 días de luto, la llamé para hablar del destino de la casa familiar, aquel hogar que aún resonaba con nuestras risas de niñas. El desprecio de su voz se grabó en mi pecho como una prueba eterna de cómo el dinero puede pudrir el alma. Habló de nuestra casa, el refugio de nuestra infancia, como de una ruina. «Ana, ¿de verdad vas a hablar de ese pedazo de tierra? No pierdas mi tiempo con tonterías. Mi abogado te llamará». En ese instante supe que Francisca, mi hermana de sangre, había muerto para mí, no en un ataúd, sino al otro lado de la línea del teléfono. Durante varios días después de aquellas palabras venenosas de Francisca, una tormenta rugía en mi corazón y, sin embargo, aferrada a la última chispa de esperanza que me quedaba,
pasaba las horas junto al viejo teléfono, esperando como una tonta que mi hermana escuchara su conciencia y me llamara. Cuando por fin sonó el timbre, la voz al otro lado no era la suya ni la de alguien conocido. Era una voz fría, oficial, sin el más mínimo rastro de emoción. Aquel hombre, un abogado caro, me informó de que llamaba en nombre de su clienta, doña Francisca Martín, mi propia hermana, para comunicarme sus reclamaciones legales. Con ese tono gélido que parecía leer una sentencia, me dijo que la casa, el único recuerdo vivo que quedaba de mi padre, el techo bajo el cual todavía respiraba, debía venderse de inmediato por orden de su clienta y que los beneficios se dividirían equitativamente entre las dos. No habría negociación posible ni retraso alguno. Después añadió con la misma voz vacía que su clienta, por generosidad, me ofrecía una pequeña suma para cubrir mis gastos hasta la venta. Me quedé paralizada. Aquello no era un gesto fraternal, era una limosna lanzada a una desconocida. En ese momento comprendí que Francisca no solo vendía la casa de nuestro padre, sino también los recuerdos que compartimos, las risas de nuestra infancia, el vínculo de sangre que nos había unido. Quería expulsarme de este lugar para borrar su pasado, borrar la pobreza de la que proveníamos, borrar mi existencia. Después de que aquel abogado de hielo colgara, el silencio se apoderó de la habitación. El olor de mi madre, aún atrapado en las paredes, se mezcló con la soledad y me atravesó como una daga oxidada. La generosa oferta de unas cuantas monedas era el fruto del orgullo de una mente arrogante que creía poder comprar mis años de trabajo, mis noches de desvelo cuidando a nuestro padre y sobre todo mi dignidad. Pero no sabía que para mí ese dinero no valía más que el barro bajo mis pies. Sabía que ella nadaba en la abundancia, en su mansión de Madrid, y que no necesitaba ni una migaja de esta humilde casa. Su problema no era el dinero, era el desprecio hacia su propio origen, el deseo de borrar todo rastro de la pobreza que la avergonzaba. Y yo era su último recuerdo vivo de aquel pasado. Fue entonces cuando la Ana dócil, la que siempre callaba, la que se decía, es mi hermana, debo soportarlo, desapareció. En su lugar se alzó una mujer decidida a no sacrificar ni la memoria de su padre, ni el aroma de su madre, ni su propio honor ante la codicia de una hermana esclava del dinero. Contuve el temblor de mis manos, tomé la lujosa tarjeta del abogado y marqué el número. El corazón me latía con fuerza, pero no permití que mi voz vacilara. Dígale a su clienta que no necesito su caridad. Esta casa también es mi hogar y no la entregaré, no mientras me quede aliento. La voz arrogante y mecánica de aquel abogado caro volvió a llenar mis oídos. Ni siquiera tuvo la decencia de pronunciar mi nombre. Simplemente dijo con frialdad, «Sí, la escucho». Por un instante se me cortó la respiración, pero recordé la voz de mi difunto padre diciéndome, «Mantente firme, hija mía», y reuní todo el valor que me quedaba. Conteniendo el temblor en mi voz, respondí, «Escúcheme bien, señor abogado. Dígale a su clienta, esa dama, mi propia hermana Francisca, que las dos sabemos que no necesita ni un céntimo de esta casa vieja y derruida. Pero yo, por mi parte, no necesito su caridad procedente de sus palacios de lujo». Tomé aire y continué. «Esta casa, estas paredes son testigos de mi infancia, del trabajo de mi madre y del último aliento de mi padre. Así que dígale a mi hermana millonaria que de aquí solo me sacarán muerta.
No me inclinaré ante sus amenazas, ni entregaré este legado familiar a su codicia. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio antes de que aquella voz gélida, con un deje de ira apenas contenido, dijera: «Señora Ana, si no acepta esta oferta razonable y persiste en su negativa, mi clienta se verá obligada a recurrir a la vía judicial para solicitar la disolución de la copropiedad. En tal caso, la casa se venderá en subasta y el precio obtenido será mucho menor». La palabra subasta golpeó mis oídos como una bofetada. Comprendí entonces con amarga claridad que mi hermana no dudaría en utilizar no solo su dinero, sino también la fría maquinaria de la ley para echarme de mi propio hogar. La guerra había comenzado. Colgué el teléfono despacio. La palabra subasta seguía resonando en la habitación como un eco funesto. Las paredes, que hasta ese momento habían sido mi refugio, comenzaron a parecerme extrañas, frías, como si se cerraran sobre mí. Ya no me quedaba más refugio en este mundo que la memoria de mi padre y mi propia dignidad. Al pensar en los ejércitos de abogados pagados por el dinero de su marido y en los pasillos complicados y despiadados de la justicia que yo no conocía, sentí que una piedra pesada, tejida de impotencia, se me hundía en el pecho. Recordé, sentada en aquella misma silla de madera, los días en que ella, mi pequeña hermana, se echaba a llorar con la cabeza sobre mis rodillas y me decía: «Hermana, ¿qué haría yo sin ti?». Y ahora esa misma mujer estaba dispuesta a echar a la calle a su propia sangre por unas míseras monedas. No podía creer que aquella niña que había amado tanto se hubiera convertido en esa persona. Entendí una vez más que esto no era una simple disputa por una herencia, era una guerra, la guerra de un alma cegada por el dinero y el orgullo que había perdido su conciencia y buscaba borrar su pasado pobre y vergonzoso, y a mí, la última testigo viva de ese pasado. No tenía ni una moneda para pagar a un abogado de mi parte, pero juré que no me rendiré ante aquella injusticia. Esa noche no pegué los ojos, porque sabía que al amanecer no me quedaría más opción que llamar a la puerta de don Carmelo, el viejo abogado jubilado pero honesto de nuestro pueblo. La mañana después de aquella noche en la que me ahogué en la oscuridad más profunda, el sol pareció salir no para iluminar mis tinieblas, sino para exponer la desnudez y la miseria de mi desesperación. Mientras caminaba por las calles empedradas de mi pequeño pueblo, que conocía piedra por piedra, llevaba la cabeza tan baja que parecía una condenada dirigiéndose a su ejecución. Mis pasos me arrastraron, pesados de vergüenza, hasta el pequeño despacho de don Carmelo, en el segundo piso de la vieja posada, un lugar que había sido refugio y orgullo de mi padre en otros tiempos. Cuando empujé la puerta de madera que chirriaba al abrirse, el olor a libros viejos y humedad me envolvió. Aquel aire no tenía nada que ver con el de los despachos relucientes de caoba y cristal que imaginaba para los abogados de mi hermana. Las paredes estaban amarillentas, impregnadas de las súplicas de quienes habían ido allí buscando justicia, y las estanterías se doblaban bajo el peso de los códigos. Era el refugio de un hombre sencillo cuya honradez se leía en las arrugas del rostro. Ese buen hombre, viejo amigo de mi difunto padre, me vio entrar en ese estado lamentable.
ojeras hundidas por noches sin dormir, y dejó lentamente la pluma sobre la mesa. Mirándome por encima de sus gafas, me habló con la voz paternal que más necesitaba oír en ese momento. ¿Qué ocurre, hija mía? Siéntate, respira. ¿Qué viento cruel te ha traído tan temprano a mi humilde despacho? Su tono, lleno de calidez, me rompió por dentro. Traté de tragar el nudo que me ahogaba, y entre la vergüenza y el dolor de tener que contarle a un amigo de mi padre la crueldad de mi propia hermana, conseguí balbucear a trozos todo lo que había pasado. La injusticia, la traición, la humillación de ser arrojada a la calle por mi propia sangre. Don Carmelo me escuchó con la paciencia de un padre, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, suspiró profundamente, sus ojos viejos empañados de tristeza, y dijo: Ana, lo que cuentas no cabe ni en la conciencia ni en la humanidad. Pero, añadió con pesar, la ley, hija, no se guía por el corazón, sino por la tinta que mancha las escrituras. Me temo que tu hermana, como copropietaria, tiene derecho a interponer una demanda de disolución de la copropiedad y a obligar la venta de la casa. Aquella verdad cayó sobre mí como el derrumbe de un techo. Las paredes del despacho, cubiertas de polvo, parecieron inclinarse hacia mí, aplastándome. Le di las gracias con voz rota por haberme dicho la verdad sin adornos, y bajé por las escaleras que crujían bajo mis pies. Fuera, el bullicio del mercado sonaba lejano, como un rumor de otro mundo. Mi mente ya estaba en la casa de mi padre, preguntándose con qué cara volvería a cruzar esa puerta. Cuando por fin llegué, el viejo llavero en mi mano me pareció ajeno, como si ya no perteneciera a aquella cerradura. Sabía que detrás de esa puerta, cada recuerdo, cada pared que guardaba el eco de mi infancia, ya no era mi refugio, era para mi hermana una propiedad, algo que podría reclamar con un simple sello la presencia de un alguacil. Cerré la puerta detrás de mí y apoyé la espalda contra la madera fría. Entonces las lágrimas que había contenido por orgullo brotaron como sangre de una herida abierta. Estaba sola, traicionada no por un extraño, sino por mi propia sangre, sentada sobre el suelo helado, sin saber qué hacer ni a quién puerta llamar. Solo podía pensar en una cosa, en el ruido que haría el sobre oficial al deslizarse bajo mi puerta, trayendo el decreto de mi expulsión del hogar de mi padre. Perdí la noción de cuántos días habían pasado desde aquella conversación desesperada con don Carmelo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que me derrumbé junto a la puerta. No sabía si había comido o bebido, solo miraba fijamente la estrecha rendija bajo la puerta, esperando como quien espera el último veredicto del verdugo, la llegada de aquella carta maldita. Y al fin, una mañana gris, llegó el sonido. En lugar del habitual y alegre correo del cartero, escuché el susurro de un sobre grueso y blanco deslizándose bajo la puerta, como una serpiente. Ese roce hizo latir de nuevo mi corazón detenido, pero esta vez con miedo. Porque supe al instante que aquel sobre contenía la última traición de mi hermana. Me arrastré desde el suelo frío hacia él. Mis manos temblaban tanto que parecía que no iba a recoger un papel, sino una daga envenenada. Abrir aquel sobre era para mí prepararme para dar mi último aliento en la casa de mi padre. Cuando lo rasgué,
los documentos oficiales que cayeron de su interior, llenos de palabras jurídicas que no entendía, tenían en lo alto, en letras grandes, los títulos Demanda judicial y Disolución de la copropiedad. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Mi hermana no estaba fingiendo. Ya había llamado a las puertas del juzgado para echarme de mi casa. En ese momento, esos papeles dejaron de ser simples hojas. Se convirtieron en la prueba escrita de su intención más cruel. Eres una mancha en mi pasado y voy a borrarte. Comprendí que ya no tenía frente a mí a una hermana, sino a una desconocida que había borrado su memoria con dinero y su conciencia con soberbia. Los documentos sellados que tenía en las manos no eran solo una demanda, eran el último sello negro estampado sobre el alma de Francisca. Mientras intentaba leer, no veía letras, sino oía el grito sofocado de su espíritu, aplastado bajo su riqueza. Ya no existes. Ver mi nombre, Ana, el nombre que mi padre me dio con amor, al lado de la palabra demandada, y el suyo con el apellido de su rico marido junto a la palabra demandante, fue la bofetada más dura que he recibido en mi vida. Ya no éramos hermanas, éramos dos enemigas frente a los abogados elegantes que convertirían nuestra historia en un pleito. Entonces, más que el miedo a perder mi casa, me invadió la vergüenza anticipada de tener que caminar al día siguiente por los pasillos del juzgado de nuestro pequeño pueblo y escuchar los murmullos: ¿lo habéis oído? Su propia hermana, la rica, ha echado a la mayor de la casa de su padre. Esa idea me aplastó como una pesadilla. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en el suelo frío, pero cuando mis rodillas ya no podían sostenerme, el dolor de mi orgullo roto comenzó a transformarse en una ira silenciosa. No puedes permitirlo, Ana. No es solo una casa, es tu dignidad. Porque aquella casa también era ella, de nuestra madre, de nuestro padre, y ella estaba traicionando incluso su recuerdo. Apreté con rabia los papeles amenazantes preparados por sus abogados caros. Sabía que ya no era tiempo de llorar, era tiempo de volver a tocar la puerta de don Carmelo, no para pedir compasión, sino para dar respuesta ante la ley y gritar al mundo que no abandonaría el hogar de mi padre. Subí las escaleras de madera de aquella vieja posada que crujían con cada paso. Pero esta vez no lo hice con el peso de la vergüenza y la desesperación de la primera vez, sino con la rabia fría y amarga de quien lleva en las manos la prueba escrita de una traición. Sabía que ya no era momento de pedir compasión, sino de prepararme para una guerra. En lugar de llamar suavemente a la puerta del despacho de don Carmelo, reuní mi valor y la abrí de golpe. Cuando él me vio, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero la mirada dura como una hoja de cuchillo, la expresión de ternura que solía tener se tornó en una resignación cansada, la de un hombre que conoce demasiado bien la verdad. Sin decir una palabra, puse sobre la mesa los papeles helados que los abogados de mi hermana habían preparado, esas hojas en las que se leía demandante y demandada, como si depositara sobre la habitación un peso insoportable. Luego lo miré directamente a los ojos y le dije, conteniendo el temblor en mi voz: la última vez que vine, me dijo que la ley estaba de su parte, don Carmelo, pero hoy
No he venido a preguntarle qué dice la ley, sino qué dice la conciencia. Quiero saber si en esos libros polvorientos hay una sola línea que pueda defender mi honor frente a tanta ingratitud. Él vio en mis ojos el orgullo herido de quien se niega a rendirse. Respiró hondo, puso la mano sobre los documentos y dijo: «Está bien, Ana. Si ellos vienen con la fuerza del dinero, nosotros iremos con la fuerza de los recuerdos y la razón. Presentaremos nuestra respuesta dentro del plazo y en la sala del juzgado le diremos al juez y a tu hermana que esta casa no es solo un título de propiedad, es una vida entera grabada en sus paredes». Cuando salí del despacho, su frase «lucharemos» resonaba en mis oídos como una campana de esperanza. Pero sabía también cuán débil era esa esperanza, cuán pequeña parecía nuestra búsqueda de justicia frente a aquella montaña de dinero y a ese ejército de abogados sin alma que se alzaba contra nosotros. Antes de que la tinta de los documentos del tribunal se secara, la noticia ya se había extendido por las calles de nuestro pueblo como una peste. El tendero, el panadero, incluso los vecinos de toda la vida me miraban con lástima o con juicio. Unos con ojos compasivos: «Pobre Ana», otros susurrando: «¿Has visto? Hasta con su hermana está en pleito». El barro que Francisca me lanzó desde su vida de lujo no solo ensució mi casa, sino también mi nombre. Manchó el honor y la reputación que había tejido con paciencia durante años. Ya no era la hermana mayor del pueblo, sino la mujer de la que todos hablaban en voz baja, la que había sido llevada a juicio por su propia sangre. Aquellas noches sin sueños sabía que no era la única despierta. En su pequeño despacho, don Carmelo también velaba. Entre estanterías polvorientas y códigos pesados, buscaba las palabras capaces de contarle al juez lo que aquella casa significaba para mí, mis recuerdos, mis desvelos, mi última promesa a mi padre. Y al fin llegó la segunda carta. Esta vez no contenía amenazas, sino una fecha. La fecha del día en que, en aquella sala fría, Francisca y yo nos enfrentaríamos cara a cara, ella como demandante, yo como demandada. Y al leerla comprendí que ya habíamos cruzado el umbral del que no hay retorno. Cuando llegó aquella mañana maldita fijada para el juicio, hasta el sol parecía haberse escondido detrás de las nubes, como si compartiera la oscuridad que me habitaba. Me envolví más fuerte que nunca en mi viejo chal y caminé, con pasos pesados como si fuera mi propio entierro, hacia las frías paredes del juzgado de nuestro pequeño pueblo, que olían a humedad y a papeles del Estado. A mi lado iba mi viejo, pero honesto, abogado, don Carmelo. Al entrar en el abarrotado pasillo, entre el trajín de la gente, el ruido de los documentos oficiales y aquel murmullo lejano e indiferente, me sentí más sola que nunca, fuera de lugar, como si no fuera la hija del dueño de la casa en disputa, sino la acusada de un crimen. Y entonces la vi. No la había visto desde el día del entierro de nuestro padre, al que ni siquiera se había dignado asistir. Allí estaba, al final del pasillo, rodeada de su ejército de abogados de trajes impecables, envuelta en un abrigo de piel caro, con la altivez de quien llega no a un tribunal de provincia, sino a una gala en un palacio. Francisca, mi hermana pequeña. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que para mí duró toda una vida. En sus ojos no había ni un atisbo de arrepentimiento, ni vergüenza, ni aquella chispa de humanidad que dijera: «Hermana, ¿qué estamos haciendo?». Solo vi desprecio, un frío y profundo desdén, como si yo, la mujer de ropas viejas que tenía delante, no fuera su hermana, sino una mendiga que se interponía en su camino.
En ese momento, la pesada puerta de la sala se abrió y el ujier pronunció nuestros nombres en voz alta. Don Carmelo, percibiendo el temblor en mi brazo, lo sujetó con firmeza, como si con ese gesto silencioso me dijera: «Sé fuerte, hija mía». Y así, bajo el veneno del último vistazo de mi hermana, crucé el umbral hacia la habitación donde mi destino iba a escribirse. La sala era amplia, de techos altos, fría como una iglesia sin fe. Cada palabra resonaba en el aire como un eco sin alma. Allí frente al estrado, con el juez en lo alto, tan lejano que apenas distinguía su rostro, me sentí diminuta, insignificante, como un mueble viejo olvidado en un rincón. «Tiene la palabra el abogado de la parte demandante», dijo el juez. El abogado de Francisca se levantó. Vestido a la perfección, sin expresión alguna en su rostro, comenzó a recitar con voz monótona aquel lenguaje jurídico que no entendía. Hablaba de propiedades, de porcentajes, de cómo yo obstaculizaba los derechos de su clienta sobre lo que llamaba una vivienda ruinosa y sin valor. Cada palabra, inmueble, participación, usufructo, eran como un golpe de hacha sobre las paredes de mi infancia, sobre el perfume de mi madre que aún vivía en los rincones, sobre el último suspiro de mi padre. Para ellos no era más que un terreno que podía venderse y convertirse en dinero. Para mí era mi refugio, mi último recuerdo, lo único que me quedaba en el mundo. El abogado terminó su exposición lanzándome una mirada de desprecio y con voz gélida añadió que mi oposición por motivos emocionales solo retrasaba el legítimo derecho de su clienta y que por tanto la casa debía venderse de inmediato, incluso mediante ejecución judicial si fuera necesario. Sus palabras aún flotaban en el aire cuando don Carmelo, mi viejo roble, mi abogado de conciencia, se levantó lentamente de su silla que crujió como su propia voz. Se volvió hacia el juez y dijo con calma que llenó la sala: «Señoría, con su permiso, nosotros también queremos hablar, no de números ni de porcentajes, sino de lo que realmente ocurrió entre las paredes de esa casa que llaman ruinosa, porque esta no es una demanda por una parte de propiedad, sino por una deuda de gratitud». Y en ese instante, por primera vez, el silencio del tribunal pareció tener alma. Cuando la voz temblorosa pero firme de don Carmelo, ese hombre de cabellos blanqueados por los años y por la búsqueda incansable de justicia, amigo de mi padre, resonó entre las frías paredes de aquella sala, comprendí cuán distinta era de la del abogado impecable de mi hermana, que recitaba las leyes como una máquina sin alma. La suya no era la voz de quien conoce las leyes, sino de quien ha visto el dolor humano que se oculta detrás de ellas. Con su voz grave y clara, aquel viejo abogado explicó cómo había cuidado yo durante años a mi padre postrado hasta su último aliento, cómo había atendido sola todas sus necesidades, mientras mi rica hermana Francisca ni una vez en todos esos años había llamado para preguntar «¿Cómo está papá?». Relató que yo no había entregado solo mi esfuerzo, sino mi juventud, mi vida entera a aquella casa, y presentó cada prueba con precisión. Aquellas verdades desnudas y crueles no provocaron el menor rubor en el rostro de piedra de mi hermana. Ella jugaba con el cierre de su bolso caro como si asistiera aburrida a una obra de teatro y esperara impaciente a que terminara. Aquel gesto arrancó de mí la última raíz de compasión que me quedaba. Entonces don Carmelo continuó, su voz retumbando con fuerza: «Señoría, la ley mira la tinta sobre los documentos, sí, pero la justicia debe mirar también el sudor mezclado en el yeso, el trabajo impregnado en esas paredes, los años de sacrificio pagados con la vida.
La petición de la parte demandante es un claro abuso de derecho y ofende a la conciencia. La expresión abuso de derecho resonó bajo el techo alto de la sala. Vi cómo por un instante los rostros pulidos de los abogados de mi hermana cambiaron. Su compostura altiva se quebró un poco, porque don Carmelo había traducido mi grito silencioso al lenguaje de la ley y lo había hecho caer sobre el estrado del juez como un martillo de verdad. Y en ese breve momento, incluso el juez, oculto hasta entonces tras la máscara de los códigos, pareció recuperar un destello de humanidad. Supe que aquella frase, abuso de derecho, había tocado algo dentro de él, que ya no veía solo a una demandante, sino también a una hija ingrata. Las palabras de mi abogado bastaron para romper la falsa serenidad del otro lado. El principal abogado de Francisca se levantó de golpe, rojo de ira, gritando: «Señoría, no estamos aquí para discutir la vida privada de mi clienta, sino sus derechos legales. Que se ponga fin inmediatamente a este espectáculo sentimental». Y acto seguido lanzó la ofensa más vil. La parte demandada, es decir, mi cliente, vivió durante años en la propiedad sin pagar un solo euro de alquiler, bajo el pretexto de cuidar a su padre. En realidad, la señora Francisca es la perjudicada. Lleva años permitiendo que se use su parte de la casa gratuitamente. Esa palabra alquiler no llegó a mis oídos como un término legal, sino como una piedra lanzada por mi propia hermana. En un solo golpe ella había puesto precio a cada noche de desvelo, a cada vaso de agua que di a nuestro padre, a cada herida que curé. Había tasado el amor. Sentí que me hundía bajo el peso de aquella infamia hasta que la voz del juez tronó: «¡Silencio en la sala!». El golpe de su mazo me devolvió a la realidad. El juez observó mis lágrimas y las mentiras de sus abogados y dijo con voz grave: «El tribunal ordena una investigación para determinar el alcance del trabajo y la dedicación de la parte demandada en la vivienda. Se nombra un perito y la audiencia se pospone a una nueva fecha». Y por primera vez, el sonido del mazo no sonó solo como el eco de la ley. Cuando el golpe del mazo anunció el aplazamiento del juicio, salí de aquella sala helada no como una condenada a muerte, sino como una víctima a la que al menos se le había permitido pronunciar su última voluntad. El juez había admitido, aunque fuera por un instante, que mi trabajo en aquella casa que los abogados de mi hermana llamaban ruinosa y mi entrega que ellos reducían a un alquiler quizá podían tener un valor. Al salir al pasillo, vi el rostro de mármol de Francisca tornarse morado de ira. Ella, que creía que el dinero podía arreglarlo todo en un solo día, que me aplastaría en aquellos pasillos del juzgado con la fuerza de su riqueza, acababa de ver su plan perfecto tropezar con una sola palabra: conciencia. La palabra que don Carmelo, mi abogado, había lanzado con la serenidad de quien sabe que la verdad no se mide en billetes. Bajando las frías escaleras del tribunal, aquel buen hombre me explicó qué significaba la decisión del juez. «Es una pericia, Ana», me dijo. «Vendrán personas que no te conocen, entrarán en tu casa y medirán tu vida con sus reglas. Pesarán tus años de cuidado, tus lágrimas y tu trabajo como si fueran mercancías de un mercado y les pondrán un precio». Desde ese día, mi casa dejó de parecerme un refugio. Se transformó en un lugar vigilado, un campo de observación donde cada rincón, cada memoria, cada respiración podría ser analizada y tasada. Y esa espera se convirtió en una tortura
peor que la del juicio mismo. Pensaba, con un miedo que me roía, en cómo pondrían precio a la habitación donde había velado a mi padre noche tras noche para que no cayera de la cama, en cómo calcularían el valor de cada comida que le di, de cada sábana que cambié. ¿Cómo puede una conciencia humana poner cifra a una vida entera de amor? Cuando por fin llamaron a la puerta, supe que eran ellos. 3 hombres de traje, con carpetas gruesas y herramientas de medición en la mano, me parecieron no tasadores, sino verdugos. No venían a valorar mi casa, venían a embargar mis recuerdos. Entraron en lo que yo consideraba mi santuario con sus zapatos embarrados sin mirar atrás. Cada paso suyo no pisaba la madera pulida que mi madre había limpiado 1000 veces, sino mi alma. Cuando sus instrumentos metálicos tocaban las paredes, sentía que medían la resistencia de mi corazón. Les decía entre lágrimas: «Miren, señores, esta habitación la arreglé yo misma para que mi padre no sufriera con la humedad. Ese grifo lo cambié una noche sola mientras él tenía fiebre». Pero no escuchaban. Miraban el yeso, no el esfuerzo. Anotaban números sin sentido en sus libretas, sin levantar la vista. Y como si esa humillación no bastara, detrás de ellos apareció como una sombra el abogado de mi hermana. Cada vez que decía: «Esto lo hice yo», su voz fría y burlona me interrumpía: «Esos son simples desperfectos propios de una vivienda. El trabajo sin factura no tiene valor legal». Sus palabras borraban mi sacrificio, aplastándolo bajo la frialdad de los códigos. Cuando terminaron su inspección de 1 hora y cerraron la puerta, dejaron algo más que huellas de barro sobre el suelo. Dejaron pegadas, invisibles, etiquetas de precio sobre mis recuerdos más sagrados, y dentro de mí el peso insoportable de una humillación que me partió el alma. Mientras fregaba sola mi casa familiar, manchada por las zancadas rudas de esos señores, no borraba solo las huellas de barro. Sentía que limpiaba la vergüenza que habían pegado sobre mis recuerdos sagrados, porque sabía que, a partir de entonces, lo que yo llamaba sacrificio sería visto en sus fríos cuadernos como un simple coste. Aquel periodo de espera angustiosa terminó con una llamada de don Carmelo, más cansado y airado que nunca. «Ana, hija mía, esos sin alma ya han preparado el informe. Ven y escúpeles en la cara», me dijo. Fue entonces cuando comprendí que lo que tanto temía, la cifra cruel que habían puesto sobre mi vida, por fin había llegado. En su despacho polvoriento, don Carmelo puso delante de mí unos papeles oficiales con manos temblorosas. Al leerlos,
vi con dolor que el fruto de mis miles de noches en vela junto a mi padre, el peso de cuidar a un hombre postrado, la vida entera que había entregado a esa casa, se había reducido a una risa, una cuota de reparación ridícula, como si se burlaran de mí. Y por si fuera poco, junto al informe, habían añadido la demanda perversa del abogado de mi hermana. No solo tachaban la cantidad asignada como excesiva, sino que, además, me reclamaban por años de alquiler por haber vivido allí. Es decir, me convertían en una deudora frente a la mujer que era mi sangre. Cuando leí esa última línea, sentí que me recorría un fuego. Mi hermana, con sus hombres sin escrúpulos y su dinero, no solo había ninguneado mi vida de sacrificio, sino que había dado la vuelta a mi deber filial y lo había transformado en una deuda que yo le debía. Me habían etiquetado como una intrusa en la casa de mi padre. Llegado el día decisivo del juicio, anduve por los fríos pasillos del juzgado no con rabia ni con resistencia, sino con la resignación de quien espera la última sentencia del verdugo, porque sabía que aquellos informes comprados y la etiqueta de ocupante ya habían mancillado mi limpio trabajo. Entramos por última vez en la sala helada. El abogado de mi hermana se puso en pie con aire de comandante celebrando la victoria y presentó su irónico informe al juez reclamando no solo la venta inmediata de la casa, sino que también se me cobrase con intereses el alquiler de los años que había vivido allí. En ese instante, cuando el abogado devolvió la mirada a mi hermana y estalló en esa soberbia y cómplice sonrisa, don Carmelo, mi viejo roble de abogado de conciencia, se levantó con solemnidad. Sacó de su gastado maletín un sobre más antiguo que el propio peritaje, amarillento pero con sello oficial, y dijo: «Señoría, hasta ahora he callado porque esperaba la voluntad del difunto padre, pero si la parte actora ha perdido tanto la vergüenza como para tasar una vida entera, ha llegado la hora de revelar la última voluntad de su padre». Un silencio de tumba cayó en la sala. Don Carmelo mostró entonces con voz firme el documento notarial en que mi padre otorgaba, en compensación por mi cuidado vitalicio, la plena titularidad de la casa a mi favor. Una escritura de cuidado vitalicio debidamente protocolizada. Ese papel anulaba de un plumazo la participación que mi hermana pregonaba, desmontaba la calumnia del alquiler y borraba la etiqueta de ruina que habían colgado sobre la casa. El golpe del mazo esta vez vino por mi honor. El juez falló y mi dignidad emergió vencedora. Vi a mi hermana y a sus caros abogados salir del salón con los rostros cambiados, llevando consigo la humillación de haber gastado tanto solo para ser públicamente expuestos. Comprendí entonces, hijos míos, que las riquezas son engañosas y pasajeras, pero que la daga de la traición clavada en la conciencia de alguien, al final, siempre acaba volviéndose contra quien la sostiene.